Y hablando de la villa, ¿no? La villa Sí. llegó a tener un momento de auge impresionante Tuvo hasta dos. que le tocó una desgracia, que fue la inundación. Dos momentos de auge. En los 20, con los grandes hoteles para la aristocracia porteña, hasta los casi 40, 30 y pico, la crisis del 30 afectó, pero después continuó. Gente adinerada, gente inclusive artistas famosos de Buenos Aires que venían acá. Y luego una etapa bastante progresiva en los 70, con mucha inversión pública. Si ustedes fueron a Pecuén habrán visto una pileta, un complejo de agua dulce Sí, que sí, era sí. gigante, que era lo Me más han grande llegado, que había. En su momento, yo lo contaba ayer, me llegaban postales de cuando mi abuela venía con Exacto, sus las amigas postales. a curarse el reumatismo. Nos mandaban esas postales de las piletas. La postal de los 70 era de los fines de los 60, los 70 era la pileta, Claro. porque era revolucionario, no había una pileta tan grande. De agua dulce, ¿por qué? Porque muy inteligentemente la gente de Pecuén, que sabía mucho de turismo, se dio cuenta que tiene una dificultad. Te explico, vos te bañás en la laguna, Sí, si tenés 10 años, cuando hace calor, como estos días que pasaron, lo que primero atinás es ir corriendo a meterte, a tratar de jugar, a salpicarte. Lo primero que va a hacer si salpicás mucho es entrarte una gota de sal en los ojos, Me pasó del ayer. agua. A lo cual, cuando vos eras pequeño, tus papás te decían mirá el sol. ¿Por qué? Porque vos llorabas y se te iba la sal. Si te cortabas afuera jugando al fútbol o lo que fuere, o haciendo un deporte, o jugando, te ardía adentro hasta que se te cura. Abajo suele haber barro, entonces es muy buena, tiene muchas propiedades curativas, pero para gente pequeños, desde 8 hasta gente de 30 años, era netamente no tan agradable. Entonces lo que se hace en esta laguna es flotar. claro. Los chicos no era agradable quedarse flotando quieto. Entonces, inteligentemente la gente de Pecuén, notando esto, logró una pileta de agua dulce y con eso logró tener turismo de los 7, 8 años hasta el abuelo. Entonces, si el abuelo antes decía, vamos a Pecuén, los nietos decían no porque nos aburrimos. Cuando estaba la pileta de agua dulce, venían todos a Pecuén. Por eso fue otro auge la década del 70 para Pecuén. Y como decías vos muy bien, terminó en el gran desenlace de la grande inundación en provincia de Buenos Aires, que en el 85 truncó el desarrollo de Pecuén, porque bueno, fue un contexto de una gran, muy desfavorable inundación en toda la provincia de Buenos Aires, que comenzó en los 78, en los 80 empezó a agravarse y en el 85 en Pecuén tuvo su Y eso, etapa. Sergio, tratando de trasladarse un poquito a esa época o a ese momento, ¿no? Sí. Uno piensa en una inundación, hemos visto un montón de lugares que se inundan, vos te tenés que evacuar, algunos autoevacúan, otros los tienen que sacar los bomberos. Sí. 3, 4 días el agua empieza a bajar, volvés a tu casa, tenés que luchar, reconstruirte, pero volvés a tu casa. Claro. ¿Cómo fue eso desde lo psicológico, no? No, porque el contexto es distinto. Lo que vos me relatás es exacto y está bien, pero no es el contexto de Pecuén. ¿Por qué? Porque si bien la provincia de Buenos Aires siempre se inundó igual, viene primero cuando hay mucha lluvia el río Quinto de Córdoba que tapona todo el norte de la provincia de Buenos Aires, la única forma de sacar esa cantidad de agua es por el río Salado. El río Salado no es un río muy grande, se desborda fácilmente. Desbordada del agua hizo que mucha agua viniera para el lado de Pecuén. Hubo dos obras como el canal Ameguino y un partidor Piñeiro, que eran obras que hizo el ser humano, porque antes de venir la inundación hubo un contexto de sequía en Pecuén. Y cuando hay sequía, en la laguna Pecuén se achica tanto que se pone muy barrosa, muy salada y dificultad el baño. Claro. A los que los habitantes de Pecuén empezaron a perder turismo. Y las fuerzas vivas de Pecuén empezaron a protestar a las autoridades municipales y provinciales para pedir obras. Esa obra lo llegó a hacer el canal Ameguino, que lo que básicamente hacía era captar arroyos que en su forma natural se hubieran ido al mar por una cuenca llamada Pachimanca, los captó y los introdujo a la cuenca de Encadenadas del Oeste, donde está Pecuén. Claro. ¿Qué tiene geográficamente como característica la cuenca Encadenada del Oeste, sobre todo en esa época? Que es cuenca endorreica. El agua que ingresa no se va. No se va. Entonces, en ese contexto, la provincia de Buenos Aires inundada, Pecuén, cuando le colapsa el terraplén, que vos lo habrás visto ayer en 1985, el agua que ingresa, primera nota, es salada, lo cual destruye las propiedades. Y segundo, no es una inundación de paso, porque Pecuén es el lugar más bajo que había en la zona. Es agua que vino a quedarse Ya sabían que se quedaba. entre 20 Claro. a 30 años según el sector de Pecuén. En ese contexto de una inundación que permaneció tantos años en un agua hipermarina, 10 veces más salada que el mar, imagínate lo que puede haber pasado en las construcciones de Pecuén, que como vos viste en el tanque, si notaste referencia, Claro. llegó a tener casi 6 metros de agua en la parte del bañario. Sí, porque yo también explicaba que esas roturas tan considerables son por la salitre. Claro. Mucha gente cuando vamos con guía me dice, ¿alguien tiró? No, esto es así. Se inunda, se deteriora. No había chapas en Pecuén porque la chapa al salitre te lo iba a comer, había losas
muchas estructuras con hierro dentro de las construcciones. Cuando se retira el agua, el oxígeno hace su parte también. Claro. Se oxida el hierro, se expande y empieza a colapsar todas las estructuras. Lo único que no colapsa en Epecuén, si lo notaste en las construcciones, son las maderas. Claro. Los marcos de la ventana que están de pie. Están todos en pie. A la madera la saliniza, la endurece. De hecho, los bosques que han notado ustedes cuando iban camino al Matadero o a Pecuén son bosques salinizados. Salinizaron y... Había camping, había instalaciones. En algunos lugares y en otros eran directamente bosques. Bosques no, plantaciones de eucaliptus en gran mayoría. Eso no los cubrió el agua, pero sí les ingresó el agua hasta una buena altura. En eso el árbol obviamente se muere por el agua salada, pero el tronco se saliniza. ¿Qué pasa? Pierde toda la copa, quedan ramas secas, lo cual no tiene mucha resistencia al viento. Segundo, un tronco salinizado es más difícil que se pudra, porque la salinidad no permite tanta la proliferación de hongos ni bacterias. Entonces queda enterrada con sus raíces, sin copa, y el árbol muerto, pero de pie. ¿Y qué cantidad de habitantes había? O sea, habitantes fijos de la villa en ese momento. Sí. Siempre los datos hay que ser... Un aproximado. Pero 1.200, entre 1.200 y 1.300 habitantes. ¿Y restablecer a esa gente, cómo fue? ¿Llevó tiempo? Durísimo. Primero, antes de terminar con los datos, son 1.200 habitantes en la década del 70, 1.300. Pero tenía casi 6.000 camas para alojar turismo. Claro. O sea que cuntuplicaba su población en verano. La temporada era de diciembre a marzo. Y 25 a 30.000 turistas por verano venían a Epecuén. Ese era el movimiento económico que generaba, no solo en Epecuén, sino en la zona. Vamos a hablar de la inundación. La inundación, lo que hay que decir como primera característica, que no fue violenta en cuanto al ingreso del agua. La primera noche hubo 2 o 3 manzanas, el día 10 hubo que abandonar el pueblo. Claro. Y hubo pocos centímetros hasta que la laguna siguió creciendo. La gente la fueron evacuando, parte de la municipalidad, parte bombero, defensa civil. El que tenía algún familiar se iba a casa de un familiar, claro, el que tenía una posibilidad económica se iba a otro lado, y el que no tenía ninguna de esas posibilidades, lamentablemente, se quedó viviendo en bomberos, en clubes de fútbol, en escuelas. Claro. Muchas de las escuelas interrumpieron sus escuelas, su ciclo lectivo acá en Carué también, porque hubo que hacer de alojamiento. Y esa persona que a lo mejor no, que tenía su casa, su vivienda, su forma de vida, su sustento, terminó viviendo como evacuado, sin ninguna visión clara del futuro, de lo que podía llegar a venir. ¿Y económicamente cómo se rearman todo? Porque el ingreso que traía el turismo se debe haber visto afectado por un tiempo, o se reinventó de otra manera el turismo. Le costó mucho reinventarse. ¿Por qué? Vos calculás que se inunda Epecuén en el 85. 2 cosas suceden inmediatamente. Se pierde toda la capacidad hotelera que tenía la zona, claro, porque todos los hoteles estaban en Epecuén. Carué tenía alojamiento para viajantes. Segundo, la actividad económica que generaba Epecuén era tremenda, eso lo pierde toda la zona. Y otra cosa, que a los habitantes de Epecuén no fueron bien tratados de la parte de vista gubernamental. Las indemnizaciones fueron deficitarias. Claro. Mucha gente tuvo que hacer juicio y terminó cobrando muchísimos años después un monto un poquito más acorde a lo que había perdido. El Estado en su comienzo, en el 86, le ofrece valor fiscal, le ofrece cuotas de las cuales no puede cumplir y termina pagándoselo en australes. O sea que económicamente Epecuén sufrió mucho y el habitante de Epecuén sufrió mucho. No fue reconocido y no fue tampoco asistido como se corresponde. Y tenés otro contexto en esto. La laguna siguió creciendo en agua desde el 85 hasta el 93. Claro. Esos 8 años, Carué veía como que el agua cada vez estaba más cerca, y Carué también se detuvo por el miedo a la inundación y a repetir lo que había pasado en Epecuén. Entonces, hasta casi cerca de los 2000, muchas veces Carué estuvo más pensando en cómo hacer para no inundarse que bien cómo hacer para invertir. En un contexto que vos tenés riesgo de inundación, claro, la inversión es poca. De hecho, hay episodios en la gobernación de Duhalde que gente que tuvo que hacer corte de rutas, protestas, movilizaciones para que sean escuchados. Sí, son todas cosas que van Carué estuvo muy cerca de vos, la gente en los comentarios va a estar con esto estallando. Por eso trato. Y más o menos en esa época también se reconoce esta estación como una de las mejores mantenidas. Mira, esta estación estuvo bien mantenida, y después, en un contexto que es lamentable para nosotros, que el tren no llegue, claro, porque es durísimo, con un buen criterio se reconvirtió en estación terminal de ómnibus, claro, a lo que por lo menos, si bien sufrió modificaciones, sigue en funcionamiento. Porque si no hubiera seguido en funcionamiento, vemos por la Argentina, lamentablemente, muchas grandes y hermosas estaciones que han sido o desmanteladas o bueno. Se pierde la historia. Esto es una forma de mantenerla, y ojalá algún día tenga que volver a funcionar. Ahora la gente acá espera la vuelta del tren, ve la vuelta del tren. El tren es vital para los pueblos.
no te quepa la menor duda que el tren es vital. No se puede planificar un desarrollo crecido serio si no planificas con un tren, porque el tren es fundamental. O el tren es un medio de transporte que tiene todas las ventajas y muy pocas desventajas. Es más económico. Transportás mucho más mercadería, viajás más cómodo, tenés mayor movilidad. Llegás a Buenos Aires en una cierta cantidad de horas, podés hasta alojarte si querés, como era antes, en un camarote, en un vagón, lo que fuera, lo que vas pudiendo pagar. Pero llegás en un mejor estado que en colectivo y en un costo que es ínfimo. ¿Y cuál sería la mejor solución hoy para que vuelva el tren acá? ¿De acá a Saavedra? No, el tren que viene, que hace el tren habitualmente, está haciendo el recorrido, es Bahía Blanca, Buenos Aires, que pasa por Pigüé. Por Pigüé. Nosotros estamos a 60 kilómetros. Claro. Esa es otra vía que, si bien mucha gente la utilizó, porque el tren es tan económico, van a buscar a la gente a Pigüé, que estamos a 60 kilómetros, y los traen. Claro. Es más económico, aunque vos no te parezca mentira, venirte en tren hasta Pigüé y hasta tomarte un remis a Carué, que no venirte en ómnibus por problemas logísticos. No, ¿sabés por qué te pregunto eso? Porque hoy se está trabajando mucho en los lugares donde no se puede restablecer el tren, como era en otras épocas, se está trabajando con los trenes regionales. O sea que acá tener un servicio, que no me parece muy descabellado, tener un servicio de coche motor de acá a Pigüé, por ejemplo, o de acá a Saavedra o a donde fuera, donde ya tenemos un tren operativo. El 10 de marzo, me acaban de confirmar, vuelve el tren de Buenos Aires a Bahía Blanca. Eso es maravilloso para toda la gente de la zona. Después van a decir si hay alguna modificación de horarios, pero ya vuelve, eso ya por suerte va a estar resuelto. Bueno, y estar acá realmente es escalofriante, ¿no? No quiero pensar, hoy hace calor, no quiero pensar en un día de frío, con lluvia, con el fantasma del agua, ¿no? Miren acá la foto, Hotel Hispano-Argentino. Y quedó esto nada más. Miren lo que es. Es increíble lo que hizo el agua con el alto contenido de salitre. Todos escombros. Nunca estuve en una guerra, ¿no? Pero imagino que no debe haber muchas diferencias entre esto y un gran bombardeo. Quizás esto peor, porque todas fueron blanco. A todas les pasó algo. Todos escombros. Y esta es la parte más afectada, porque si nosotros veíamos adelante, donde ingresamos, que está más alejado a la laguna, hay partes que se mantuvieron en pie en cierta forma. Allá también atrás hay alguna que otra. Miren ahí cómo quedó el marco de la ventana. Cuando dicen que en bombardeos hay que ponerse debajo del umbral de la ventana. Bueno, por lo general quedan los árboles. Hay algunos arbustos, algo verde, pero es nuevo todo. Los árboles también quedaron arrumbados. Y esto era un balneario. Acá había gente que salía de su hotel y se iba al lago. A este lago que estamos yendo nosotros ahora. Plaza San Martín, complejo balneario municipal, Hotel Azul. Todas construcciones importantes. Y me pongo a pensar en lo que pudo haber sido la inundación, ¿no? Porque si se inunda uno dice, bueno, después el agua va a volver a bajar. Pero jamás se esperan estos resultados, ¿no? Es increíble. Acá están los perfiles de hierro, perfiles doble T, en buen estado, ¿eh? Algunos no.
Algunos se rindieron a la corrosión, las columnas de alumbrado, troncos, árboles. Esta es la costanera. El bañario municipal. Esto es escalofriante. Terminantemente prohibido bañarse, dicen los carteles. En este agua donde se puede flotar, les vamos a hacer una demostración seguramente. Siempre digo, no sé el orden en que queda finalmente editado el video. Y esta era una obra arquitectónica. La vimos hoy en una de las postales que yo dije, que comenté. Bueno, por lo menos veo patos que le dan cierta vida a esto. El agua, para que se den una idea, completamente verde. Los asientos con venecita. El tobogán con su escalera. Allá se ve el matadero al fondo, que es otra de las imágenes fuertes que tenemos. Y acá sí, acá está lleno de patos. Acá un día alguien se sentó a almorzar, a merendar, a desayunar en un día de balneario, abajo de la sombra de un árbol. Ahí están las canillas todavía, las llaves de paso en realidad. Allá hay unos baños que son las duchas, creo, a las que se iba cuando uno salía de la pileta. Y acá el piso está flojo, ¿no? Pero a mí me permite caminar. Vamos a ir para el lado de la plaza ahora. Tomás ya registró imágenes con el dron.
Y créanme que me da la misma sensación que estar caminando en un cementerio. ¿Vieron cuando uno busca una sepultura entre un montón sin saber dónde? Bueno, da la misma sensación. No estoy bien. Hoy había arrancado con buen ánimo, habíamos estado en la estación. Y esto realmente es un impacto negativo. Es una parte de la historia que no podemos negar, que tenemos que conocer. Pero cuánto contraste entre la vida y la muerte. No solamente mueren las personas, mueren los árboles, mueren las casas, mueren los sueños, mueren las ilusiones. Cuánto sacrificio quedó acá tirado seguramente. El daño colateral que debe haber generado en la gente. Que un día se dio cuenta que la vida seguía, pero lejos de acá. Quizás en Carué, pero ya no en la Villa de Pecuén. Todo tiene historia, todo fue algo, todo fue un edificio importante. Un área turística considerable, muchos hoteles, restaurantes. Hoy pasamos por un recreo bailable. En infraestructura, tenía todo, no faltaba nada. Y el todo es esto ahora, ¿no? Miren acá un poste de la luz. Y una alerta de no caminar sobre las ruinas, de no meterse en las ruinas, porque bueno, los peligros son inminentes. ¿Cuántas fotos hemos visto de esto? Pero la verdad hay una diferencia abismal entre lo que puede contar una foto y lo que puede contar estar acá. Y acá sí me hundo, ¿eh? Acá está flojo. Hoy se paga una entrada para ingresar acá, una entrada de 600 pesos por una ordenanza municipal. Cada tanto se ve una botella, un cajón. Hoy había una bañera, las ventanas, elásticos de camas. Acá se nota que hicieron un caminito para pasar de una vereda a la otra. Las veredas casi todas son vainillas. Allá hay un horno. Hay parrillas. Miren esto. Un lavatorio de acero inoxidable. De hierro fundido, perdón. Qué bruto que fui. O chapa enlosada, ahora voy a ver.
Hierro fundido. Hierro fundido enlosado. Un inodoro. Y las cosas que deben haber quedado acá abajo, sepultadas. Bueno, acá estamos junto a las ruinas de la capilla Santa Teresita. Están las fotos. El 12 de enero de 1930 se coloca la piedra fundamental. Su constructor, don Plácido Pajera, la culmina en 1932. En 1938 se comienza a erigir la torre que contendría la gran campana, la misma que fuera recuperada en 1991 a más de 4 metros de profundidad entre los escombros por los bomberos voluntarios locales. La imagen de Santa Teresita, patrona de Pecuén, era venerada todos los 4 de octubre. Hoy protege la laguna de Pecuén y su templete en el terraplén de protección de Carué. Parte del material de desmantelamiento de la capilla de Pecuén fue utilizado en la capilla San Cayetano del barrio Arturo Illia, habilitada en 2002. Esto quedó. Miren, capilla Santa Teresita. El 4 de octubre, el día de cumpleaños de mi hermana Gisela y del papá de Tomás. Bueno, ahí hace alusión a lo que se recuperó bajo 4 metros de escombros, ¿no? Porque claro, después se hicieron las tareas de recuperación de cosas históricas. Y acá es donde pasamos hoy, que yo les comenté de los perfiles doble T. Bueno, y acá con este alambre de púas y con este cartel que dice prohibido pasar, es como que se termina todo. Los carteles indicativos o indicadores, miren cómo están, desbastados. Es como matar al muerto, ¿no? Estaría bueno porque en algunas calles hay los nomencladores con los nombres, los carteles, pero acá no dice nada. Y justamente en este sector tenemos 2 puntos importantes. Uno es el Hotel Colonia de Ferroviarios, Ferrocarril Oeste. Y el otro la fábrica de sal. Así que bueno, uno trata de hacer deducciones con un plano en la mano. Puede este ser el 21, puede este ser el 20, puede no haber quedado nada de la fábrica. Puede ser el 20 este, el Hotel de los Ferroviarios. Igual voy a registrar aquel que tiene unas columnas grandes que va a servir para identificarlo. Después voy a preguntar en la entrada.
Acá no es gratis, esto se paga. Es una pena que no tenga los carteles como corresponde. Creo que si uno camina tanto, por lo menos se merece saber dónde está. Hay unas mangas, puede ser la fábrica de sal también. Allá hay unos depósitos de combustible, también está la usina. O sea, uno puede deducir, pero no coincide con lo que dicen los planos. Allá lejos de todo hay algo más que no lo teníamos. Ese podría ser el 21, podría ser la fábrica de sal, y este podría ser el 20. Y el 22 que tenemos allá, la usina eléctrica. Ahí puede ser, ¿eh? Ahí puede ser por los tanques de combustible, los tanques de los generadores. Vamos a pensar que es así. Vamos a pensar que allá a lo lejos es la fábrica de sal. Ahora, para hacer la usina tiene unas columnas muy importantes. Se las voy a mostrar. Es una linda arquitectura. Obviamente todo desplomado. Quedan rastros de cañerías de hierro fundido. Recién había una pileta de piso, una pileta de patio. Un embudo de fundición de 4 pulgadas. En otra construcción allá, miren esto, los árboles, ¿no? En otra construcción allá había botellas carcomidas. Pensemos que la salinidad de este agua es altamente destructiva. Sabemos lo que significa la salitre en las construcciones de la costa atlántica. Dicen que la salinidad de esto es 3 veces más que el Mar Muerto, si no me confundo. Yo algo leí, pero hace mucho. Después voy a revisar, voy a tratar de conversarlo con alguien. Por eso se puede flotar. Allá hay un tanque de agua que se mantuvo, que está erguido todavía. Pero bueno, todo esto es con riesgo de derrumbe. Acá es lo que le quería mostrar. Puede llegar a ser esta la usina eléctrica. Miren, acá está. El cuello del caño, la pileta de piso, desagüe pluvial porque no tiene sifón, las bases que se desplomaron, los hierros carcomidos. Son estructuras de perfiles doble T, revestidas con metal desplegado y después revoque, ¿no? Mampostería.
Bueno, amigos del canal Pablo Martí Crense y de la página de Facebook Locos por los Trenes, hoy tuvimos un panorama diferente. Hoy mostramos cosas que no están muy lindas, pero que han pasado, que son parte de nuestra historia. Estamos en Epecuén, en lo que fue la villa Epecuén. Vimos todas las ruinas, vimos la estación de trenes que está acá a 1,5 kilómetros aproximadamente. O sea, acá se podía llegar en tren. Hoy tenemos ruinas, hoy el ferrocarril no está funcionando tampoco. Así que bueno, miren, acá les voy a dar un pantallazo de la entrada para que vean. Ahí tenemos los chicos con los que estuvimos hablando. Y ahí abajo de un árbol está estacionado nuestro vehículo. Vamos a seguir la aventura hoy. Esta por ahí es la parte que menos afectó. Se nota que el agua llegó a menos nivel porque bueno, obviamente están pendientes. Pero bueno, hay tristeza acá. Hoy es un paseo turístico, pero hay una gran parte de nuestra historia sepultada en estas ruinas y en el abandono de las vías que tenemos acá a 1,5 kilómetros del ferrocarril oeste, ferrocarril Sarmiento. Bueno, y si venimos a visitar las ruinas de Villa de Epecuén, que está acá enfrente, recién estuvimos ahí, a 1,2 kilómetros tenemos la estación y nos podemos llevar un regalito, pero esto es asombroso. Yo siempre digo, hay gente en la vida, valga la redundancia, que sabe vivir. ¿Qué hacen ustedes acá? Nosotros estamos recorriendo el país y bueno, justo esta semana nos encuentran acá en la entrada de Epecuén. Andamos vendiendo artesanías que hacemos nosotros, hacemos algunas pulseras de macramé, espejos, dijes en piedra, tenemos ahumerios, algunas cositas en madera. ¿Y esto qué es? ¿Una gran casa negocio rodante? Sí, todo junto. Sí, todo junto. Ustedes viven acá. Claro. Acá. ¿Son parejas, son casados, amigos? Pareja hace 14 años. ¿Sí? ¿Tienen chicos? Ya estaríamos casados. No, ahí está el chico. La niña. Ese es el único chico, la niña, que ya la conocemos. Sí, Muy simpática. Blanquita. Che, ¿cómo los trata este clima que está fuerte, acá al rayo del sol? ¿Cómo estuvo? ¿Hay mucha gente, hay mucho público acá? Sí, muchísimo. Ahora en el fin de semana largo Sí, hubo mucha gente. Muchísima gente pasa por acá. Así haga calor o no, vienen a conocer, está bueno, muy lindo. Y bueno, tienen las termas, está la laguna, que está bueno ahí. Para flotar un rato. ¿Flotaron ustedes? Sí. Sí. Porque nosotros tenemos que hacer el desafío de flotar, tenemos que flotar para que la gente nos crea. Es imposible. Dicen que hubo un récord acá. El récord Sí, Guinness lo récord tienen acá. 1941 personas Sí. fueron en Sí. el año 2017. Así es. Las Todos iban- juntos. Las organizaron en grupo y le iban metiendo Claro. y llegaron a las 2000 personas. Pero que es imposible, hundirse. Hundirse. ¿A hundirse? Sí. No te podés En hundir. 30 centímetros de agua flotás, solo. Pero ¿cómo haces? ¿Vos te parás y te tirás para Te atrás? tirás, Claro. ¿Te acostás? Quedás en el aire, quedás flotando, literal. Bueno. Che, ¿y cuántos kilómetros tienen recorrido con esto? ¿Cuánto hace que empezaron? 14 años de pareja, ¿cuánto hace que están con esto? No, arrancamos en el año antes de la pandemia, lo compramos, lo armamos y pudimos salir el año pasado para mayo más o menos salimos. Claro. Hicimos Misiones y litoral, la verdad que nos encantó, pasamos todo el Hermoso. invierno ahí. Todo el invierno estuvimos. Y- Misiones, Corrientes y Entre y Ríos. Entre Ríos. No queríamos pasar frío, entonces nos fuimos todo el invierno para allá. Y son de Buenos Aires. De Tres Arroyos, acá cerquita, no Están estamos tan cerca, lejos. relativamente Sí, cerca. estamos ¿Piensan volver a relativamente Tres Arroyos ahora? Por lo menos no. Bueno, No, pero andan Por un cerca, digo, por tiempo. ahí. No, Bueno. pasamos fiestas, estuvimos en el verano, en la playa, Claro. todo y ya salimos de nuevo. Pero- Bueno, y esto es todo lo que venden. Hacen artesanías en madera, esos dijes, Sí. aritos, de todo un poco. Algunos Stickers tenemos tatetín. allá. Sticker tienen también, hay de todo, la Sí. verdad. ¿Tiene esos discos que venden discos también? Y arriba tenemos armado el negocio que hacemos artesanías también todo en madera. ¿Se puede chusmear un trabajamos. poquito Sí, eso? adelante. Bueno, vamos a chusmear, Tomás. Tomás está apurado porque quiere ir a tomar algo fresco.